Friends, welcome to our channel. Today I'll be showing you how to do a DIY from Dollar Tree. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una manualidad del Dollar Tree. So this is what we're going to be using for our vase. These are candle holders, and I might be using to decorate little artificial plants. And usually you glue your glass with the E6000 glue, but right now I'm going to be using my hot glue gun. Ok, estas son las cosas que vamos a usar. Estas cositas grises que se ven aquí son unos trastecitos para poner velas y vamos a usar unas flores artificiales y tienes que pegar esto con un pegamento especial, pero por ahora voy a estar usando mi pistolita de resistol caliente. Okay, so how we're going to be starting, we're going to be placing the hole on the top and we're going to start gluing the center. Ok, lo que vamos a hacer es voltear uno de los trastecitos al revés porque abajo tiene un hoyito y vamos a pegarlo. This is the way it's going to look whenever you glue your two candle holders. I chose not to paint my little vase. You could paint it whatever color you want. So now I'm going to start putting my whatever flowers you have. I have these artificial flowers. You could put natural flowers or artificial flowers. Ok, esta es la manera en cómo van a quedar los dos veleros ya cuando los hayan pegado. Ustedes pueden pintarlo del color que ustedes quieran si así les gusta. Yo escogí este color gris porque este color fue el que a mí me gustó. Y vamos a empezar a poner unas flores. Yo también compré unas flores artificiales, pero pueden escoger cualquier flores o flores naturales. So we're going to start putting our artificial flowers or whatever flowers you have inside this hole. I don't know if you could see, but there's not a hole that goes through this hole, so you could add water in the inside. Ok, como vamos a empezar a meter las flores en este hoyito que tiene aquí. Como pueden ver, abajo no hay un hoyo que se vaya hasta el otro velero de abajo. Pueden ponerle agua para poder poner flores naturales. So we're going to start placing your flowers, whatever flowers you have. Ok, ustedes empiecen a poner las flores que ustedes tengan o las que a ustedes les guste. As you see, guys, this is the way it looked. I paid only $3 for this, and it looks really, really nice for spring or fall, for whenever you want to use it for your house. So I really hope you like it and continue giving us likes and subscribe to our channel to see future videos. Ok, amigos, esta es la manera en cómo ha quedado el florero. Se ve muy bonito y solamente gasté $3 para hacerlo. Se ve muy elegante. Pueden usarlo para cualquier temporada. Pueden pintarlo del color que quieran o ponerle las flores que a ustedes más les guste. Esperamos que les haya gustado esto y que nos regalen un like y se suscriban si no lo han hecho aún. Gracias por vernos.